Bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una misión fascinante y un material de partida que, oye, no tiene desperdicio. Vamos a sumergirnos en un documento académico interesantísimo. Es un manual sobre oratoria creado por el licenciado Douglas Paredes Lobo desde Santa Cruz, en Bolivia. Y es un texto verdaderamente exhaustivo. Abarca todo tipo de disciplinas. Totalmente. O sea, va desde la oratoria empresarial hasta la forense y la teológica. Pero hoy nuestra lupa se va a centrar exclusivamente en un solo bloque. El tema 6, el que está dedicado al storytelling, el arte de narrar. Y creo que es una decisión muy acertada acotar el análisis a este capítulo, porque al final el storytelling actúa como el núcleo operativo de cualquier otra forma de comunicación, ¿verdad? Claro, es que da igual si el objetivo es convencer a un tribunal, vender un producto o, no sé, inspirar a un equipo. La mecánica narrativa es la base de todo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Eso es. La intención de este análisis es descubrir por qué algunas personas tienen un magnetismo brutal y cautivan al instante cuando toman la palabra. Mientras que otras, manejando exactamente los mismos datos, resultan, soporíferas. Y sobre todo, queremos desentrañar cómo cualquier persona que escuche este análisis puede apropiarse de estas técnicas para que sus ideas perduren en el tiempo. Exacto. Porque, para entender la urgencia de esto, pongamos un escenario muy común. Hay una expectativa generalizada de que una presentación profesional debe ser aséptica, medible, casi como ingeniería pura. Ya, la típica situación donde alguien proyecta un gráfico, señala una cuota de mercado y asume que el trabajo está hecho porque la información, se ha entregado. Y esa es la gran trampa de la comunicación transaccional. Asumir que el cerebro de quien escucha funciona como un disco duro que simplemente descarga un archivo. Pero luego ocurre algo que rompe esa ilusión por completo. En ese mismo evento profesional, alguien sube a la tarima, ignora la pantalla, da un paso al frente y empieza a contar cómo hace una década lo perdió absolutamente todo por tomar una decisión precipitada. Y en ese instante, el ambiente de la sala cambia radicalmente. Es que es automático. Nadie mira la pantalla del móvil, las posturas corporales se inclinan hacia adelante. Esa supuesta ingeniería binaria de la comunicación salta por los aires y entramos en un territorio que parece pura magia. Pero lo fascinante de esto es que no hay nada de magia. Es biología pura y dura. Y el manual de Paredes Lobo incide precisamente en desmitificar ese momento. Claro, porque para comprender el arte de una historia, el autor nos obliga a mirar primero la máquina que la procesa, que es el cerebro. Eso es. El documento detalla qué ocurre a nivel neurológico cuando una audiencia recibe únicamente datos fríos, estadísticas o listas. En ese escenario, el cerebro hace el mínimo esfuerzo indispensable. O sea, solo enciende las áreas clásicas de decodificación del lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. Exactamente. Las palabras entran, se traduce su significado literal y se almacenan o se descartan. Es un proceso frío. Fíjate, es como un oficinista aburrido poniendo un sello de recibido a una montaña infinita de formularios grises. ¡Qué buena analogía! Sí, es un modo de ahorro de energía absoluto. El cerebro humano consume muchísimos recursos, así que, por defecto, ante una lista de hechos, entra en modo reposo. Sin embargo, cuando esa misma información se empaqueta dentro de una estructura narrativa, ocurre una explosión neurológica. Una explosión literal. El texto explica que un relato enciende las áreas sensoriales, el córtex motor y los centros emocionales. Surge un fenómeno documentado por la neurociencia que el autor denomina acoplamiento neuronal. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, porque el acoplamiento neuronal implica que las ondas cerebrales de quien escucha se sincronizan físicamente con las de la persona que habla. O sea que si la persona que habla cuenta que está corriendo por un pasillo oscuro y siente pánico, el cerebro de la audiencia reacciona. La amígdala y la corteza motora de los oyentes se activan de forma casi idéntica a si ellos mismos estuvieran corriendo. Es fascinante. Madre mía. Y a esto hay que sumarle la química, ¿no? Ante la incertidumbre de un relato, el cerebro empieza a segregar dopamina. Eso es vital. La dopamina es el neurotransmisor de la anticipación y el deseo. Se libera para mantener el foco de atención al máximo, porque el cerebro necesita saber cómo termina la situación. Claro, si lo analizamos desde esa perspectiva, presentar solo datos crudos es como, entregar el manual de instrucciones de un mueble sueco. Un manual en blanco y negro.
con dibujos planos. Exacto. Cumplen su función, pero a nadie le cambia el pulso leyendo cómo encajar un tornillo. Por el contrario, contar una historia es como ponerle a la audiencia unas gafas de realidad virtual de última generación. Ilumina todo el cerebro al mismo tiempo. Es una imagen perfecta. Ya no se lee sobre la madera, se siente el tacto del cerrín, se percibe el peso del martillo. Y llevando esa analogía de la realidad virtual un paso más allá, las gafas necesitan un software que mantenga a la persona inmersa, que evite que se las quite. Y ese software es la dopamina, la anticipación. El cerebro se queda anclado a la narración porque percibe que hay información vital para la supervivencia oculta en el desenlace. A ver, esa anticipación plantea un escenario muy concreto. Si la dopamina se dispara por la urgencia de resolver una incógnita o saber qué pasa después, eso significa irremediablemente que algo tiene que ir mal. Completamente. Un relato sobre un paseo por el parque en un día de primavera donde todo fluye perfectamente no genera ninguna incertidumbre. Claro, si no hay problema, no hay misterio. Y por tanto, nos quedamos sin dopamina. La gente desconecta. La anécdota exenta de problemas es un somnífero para la mente humana. Se requiere introducir un incidente incitador, ese punto de inflexión donde la normalidad se resquebraja y surge el caos. Y el texto base utiliza un ejemplo muy visual para ilustrar este incidente incitador. Propone arrancar un discurso diciendo: estaba a punto de subir al escenario frente a 1000 personas cuando metí la mano en el bolsillo y me di cuenta de que el pendrive con mi presentación no estaba. ¡Qué agobio solo de pensarlo! Esa frase dura apenas unos segundos, pero inyecta el conflicto en vena. Claro, quien escucha queda enganchado porque necesita saber cómo el protagonista sobrevive a ese desastre absoluto. Ahora bien, el manual advierte que el conflicto por sí solo es como gasolina derramada. Necesita una chispa para prender y generar esa conexión profunda de la que hablábamos. Y esa chispa es la vulnerabilidad de la persona oradora. El autor insiste mucho en que quien domina la oratoria no oculta sus fracasos, sino que los expone estratégicamente. Vale, pero esto plantea una pregunta fundamental. Imaginemos a alguien que lidera un equipo, o a la persona a cargo de la dirección de una empresa, o incluso a alguien dando una clase magistral en una universidad. Es el clásico dilema de liderazgo. Totalmente. Hay una creencia arraigada de que estas figuras deben proyectar autoridad inquebrantable. Mostrar fallos, miedos o fracasos no arruinaría su credibilidad ante su equipo o su audiencia. Esa es la resistencia más habitual cuando se enseña storytelling en entornos corporativos o académicos. El miedo terrible a perder el estatus. Parece un riesgo enorme a primera vista, la verdad. Lo parece, pero el documento desmiente este temor apoyándose en la psicología social. Lejos de mermar la autoridad, exponer un error crea un puente inmediato de empatía. Utiliza una frase clave en el documento que me parece brutal. La perfección aleja, la humanidad atrae. Es que esa frase lo resume todo. Y tiene una base evolutiva muy lógica. Cuando una figura de autoridad se presenta de manera impecable, sin dudar jamás, sin cometer errores, el cerebro de la audiencia levanta una barrera. Lo percibe como una fachada, claro, como algo antinatural. Inconscientemente surge la desconfianza, porque la perfección humana sencillamente no existe. Exacto. Pero en el instante en que ese líder confiesa un error grave o un miedo paralizante, la audiencia respira. El subconsciente registra que esa persona es de la misma especie, que es falible. Esa vulnerabilidad calculada desarma a la audiencia, transforma el respeto distante en una lealtad muchísimo más profunda. Fíjate, tiene todo el sentido del mundo. La perfección pone a la defensiva, hace que el público se sienta inferior o evaluado. El error compartido, en cambio, iguala al terreno de juego. De acuerdo, tenemos un motor potente, que es el conflicto, y un combustible de alto octanaje, la vulnerabilidad. Pero si esto no se organiza bien, el discurso se convierte en un simple desahogo caótico. Claro, corremos el riesgo de que parezca una sesión de terapia improvisada en lugar de un discurso profesional. Hace falta una arquitectura sólida, un chasis. Y el manual nos da exactamente eso. Desglosa una estructura obligatoria en 3 partes para que la historia funcione de verdad. Lo llama el viaje del héroe simplificado. Eso es. Para que una historia tenga valor dentro de una presentación formal y no sea una simple anécdota, debe cumplir inexcusablemente con estas 3 partes. La primera es el contexto. Que sería el equivalente al clásico érase una vez. Aquí se presenta al protagonista y cuál es el estado normal de las cosas antes de que estalle el problema. Es situar las coordenadas en el mapa para que nadie se pierda.
Seguidamente entra la segunda parte, el desafío, que se podría resumir con un «pero un día». Ahí es donde aterriza el incidente incitador, ¿no? El problema u obstáculo insuperable que rompe esa normalidad tan cómoda. Exactamente. Y la tercera y última parte es la transformación. El «desde entonces». En este punto se relata cómo se resolvió y qué lección quedó. Esa última fase es vital. El autor subraya una regla inquebrantable del texto, y es que toda historia en oratoria debe tener una moraleja ligada al tema central. Es que no es entretenimiento vacío, es entretenimiento con un propósito argumentativo muy claro. Está diseñado para inyectar un argumento en la mente de la audiencia y que se quede ahí. Para evitar que esto se quede en teoría, hay un ejercicio práctico en el manual que me encanta, el baúl de las anécdotas. Ese ejercicio es oro puro para cualquiera que quiera dominar la oratoria. Recomienda hacer una lista de 5 momentos vitales extremos, un episodio de miedo, uno de alegría, una frustración terrible y un éxito. Y el reto es resumirlos en apenas 10 líneas usando esta estructura de 3 pasos. Así te creas un arsenal narrativo que tienes siempre listo para usar. Es un entrenamiento fabuloso en destilación narrativa. Obliga a recortar todo lo superfluo que no aporta nada. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? O sea, esta estructura de 3 partes es como una fórmula matemática para el impacto emocional, ¿verdad? Tal cual. Evita que la persona oradora divague y asegura que el público aterrice exactamente en la idea que se quiere enseñar. Podemos verlo con un ejemplo rápido corporativo. Venga, a ver. Imaginemos una junta de resultados donde se da un dato aburrido. El año pasado se rompió la cadena de suministro, perdimos un 20%, pero cambiamos de proveedores locales y nos recuperamos. Eso sería la información fría, el oficinista del sello. Si aplicamos la estructura, empezaríamos por el contexto. En 2023, operábamos con precisión milimétrica. Los contenedores llegaban de Asia cada martes. Estábamos cómodos. Esa es la normalidad. Luego metemos el desafío. Pero un martes de octubre el puerto cerró por una huelga. Teníamos el almacén vacío y la campaña de Navidad en peligro. El pánico en la oficina era real. Ahí tienes el conflicto y la vulnerabilidad en estado puro. Y la transformación sería, en 48 horas, el equipo desmanteló la red logística. Y cerramos acuerdos de emergencia. Salvamos la campaña in extremis. Y la moraleja, claro. Desde entonces entendimos que nuestra ventaja no es el margen de beneficio en Asia, sino nuestra velocidad de adaptación. La comodidad nos hace frágiles, pero la flexibilidad nos hace imparables. Es brutal la diferencia. Hemos cogido un gráfico de caída de ingresos y lo hemos convertido en un thriller corporativo de 3 minutos. Totalmente. Esta fórmula evita que quien habla se pierda por las ramas. La estructura sostiene el relato maravillosamente. Pero, y aquí viene el último punto del documento, los cimientos lógicos no son suficientes para teletransportar a la audiencia. Falta el color, la textura. Falta el ambiente. Llegamos a la última frontera del storytelling según el documento. Pintar con palabras, el poder de los detalles sensoriales. El texto señala el error más común del principiante en este sentido, que es ser demasiado genérico, ¿no? Exacto. Quien domina la oratoria es muy específico. El manual muestra un contraste literal. En lugar de decir, hacía mucho calor, que es plano y aburrido, se debe decir algo mucho más vivo. Como por ejemplo, sentía la gota de sudor recorriéndome la espalda y el aire era tan denso que costaba respirar. Fíjate en la diferencia. Y si conectamos esto con el panorama general, con la neurociencia de la primera sección, vemos por qué funciona tan bien. Claro, al mencionar la gota de sudor, obligas al cerebro de quien escucha a activar sus propias áreas táctiles y de memoria física. Eso es. El cerebro simula la experiencia para comprenderla y se sumerge de lleno en el relato. Y para entrenar esta habilidad, el manual trae 2 dinámicas muy interesantes. Sí, la primera es la metáfora. Explicar un concepto técnico con algo cotidiano. El texto da un ejemplo buenísimo. Explicar el liderazgo sin empatía es como intentar manejar un coche sin volante. Una imagen poderosísima. Puedes acelerar a fondo, pero no sabes a quién vas a atropellar. En una frase comprimes horas de teoría abstracta sobre gestión humana. Y la segunda dinámica es aún más exigente. Se llama pintar con palabras. Describir un objeto común durante 2 minutos usando solo texturas, olores y sonidos, sin decir nunca su nombre. Me parece un reto cognitivo tremendo, la verdad, porque estamos acostumbrados a la etiqueta fácil.
Y delegamos en el oyente la tarea de imaginar las cosas. Pero la oratoria de alto nivel asume esa responsabilidad. El orador construye la silla en la mente del público. Con el crujido de la madera, el olor a polvo. Es vital para cualquiera que escuche este análisis, ya sea que estés preparando una presentación de ventas, dando una clase o intentando convencer a un grupo de amistades. Es que los detalles específicos son el vehículo que transforma la información seca en una experiencia absolutamente inolvidable. Es lo que separa ser una voz de fondo de ser alguien a quien escuchan en silencio. Bueno, menudo recorrido hemos hecho hoy por el material de Douglas Paredes Lobo. Vamos a recapitular brevemente este análisis a fondo. Hemos explorado cómo las historias encienden todo el cerebro y cómo el acoplamiento neuronal nos sincroniza gracias a la dopamina. También vimos cómo el conflicto y la vulnerabilidad mantienen la atención y generan empatía real, desmontando esa perfección corporativa que tanto nos aleja. Y cómo necesitamos esa estructura de 3 actos, el viaje del héroe simplificado, rematado siempre con una moraleja y con el impacto definitivo de los detalles sensoriales. Creo que para cerrar la síntesis, nada mejor que recitar textualmente la poderosa reflexión final del autor del manual. Dice así: la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Una historia es el vehículo más rápido para generar ese sentimiento. ¡Qué maravilla de frase! Es que es la esencia de todo esto. Nunca olvidarán cómo los hiciste sentir. Y para despedir este análisis a fondo, quiero dejar una idea para la reflexión individual, construida sobre lo que hemos aprendido, pero dando un paso más allá. A ver, cuéntame. Si la neurociencia demuestra que las historias tienen un poder tan abrumador para sincronizar cerebros ajenos y alterar nuestra química emocional, la pregunta es: ¿qué impacto neurológico y físico están teniendo en nuestra propia mente las historias que nos contamos a solas, todos los días frente al espejo, sobre nuestros propios límites y capacidades? Madre mía, qué gran pregunta para llevarse a casa. Ahí dejamos esa reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y nos escuchamos en la próxima.